La ciudad de Freiventos surge a mediados del siglo XIX. Su origen está relacionado al punto geográfico que ocupa y lo que significó desde que comenzó la navegación del río Uruguay. Sin obviar a los indígenas, que como en toda América fueron los primeros habitantes, la comunidad contemporánea comienza a gestarse cuando un empresario vasco-francés radicado en Gualeguaychú vio que por el río había un tránsito de barcos que iba en aumento. El puerto de Gualeguaychú no daba abasto y muchos barcos recalaban en la margen oriental del río, donde solo había un atracadero. José Argain se mudó y comenzó a ofrecer hospedaje y algunos servicios. No queda claro si ese hombre sabía que se estaba instalando donde, 2 años más tarde, un grupo de inversores daría inicio a uno de los emprendimientos industriales más importantes en la historia de esa región. Décadas después, ese emprendimiento se transformaría en lo que conocimos como el frigorífico Anglo. Esos inversores ávidos de capital humano para su industria donaron al Estado uruguayo varias manzanas para formar un pueblo. En 1859 se funda oficialmente la Villa Independencia, nombre que mantuvo hasta el año 1900, donde pasó a llamarse Freiventos. Parte fue la parte fundacional. Por acá ingresaron un gran número de habitantes de la ciudad, aprovechando esas barrancas que nos rodean, atraídos por esas barrancas, de la parte, vamos a decir, de provincia de Entre Ríos. El primer habitante viene desde ese lugar en 1857 y se funda la ciudad de Freiventos en 1859, bajo el nombre de Villa Independencia. Un lugar muy rico en ganadería, en árboles frutales, todo eso dio lugar a un río, obviamente una salida a un río. Hay pocos lugares donde la comunidad haya tenido que acostumbrarse a picos tan extremos de desarrollo y restricción económica. En el siglo XX, cuando Europa atravesaba su peor crisis, en Freiventos se vivía un auge increíble. Ex empleados del frigorífico Anglo cuentan que en pocos meses muchos de los trabajadores podían hacerse o comprar su propia casa. Imagínense lo que fue la sociedad local cuando el frigorífico cerró. De la prosperidad absoluta se pasó a la dificultad para sobrevivir. Luego de años muy difíciles, llegó un nuevo polo de desarrollo. La empresa Bodnia comenzaba los trabajos para crear la planta de celulosa. Otra vez comenzó a llegar mucha gente a Freiventos. Los alquileres se dispararon y el movimiento comercial era intenso. Pero la alegría se interrumpió abruptamente. Se cortó, literalmente. Por ese entonces un grupo de ambientalistas argentinos
comenzó una de las movilizaciones más recordadas en ambas márgenes del río. Con el corte del puente San Martín, que une Fraiventos con Gualeguaychú, y el resto de los cruces secos entre ambos países, la actividad comercial volvió a tocar fondo. Todo aquel emprendimiento turístico prácticamente desapareció ante la ausencia del principal cliente, el argentino. Luego de varios años de bloqueo y juicios ante la Haya, se levantaron los cortes. Hoy la economía local está un poco más estable. La ex Bodnia, hoy UPM, trabaja según sus planes. El turismo de a poco comienza a resurgir, como los establecimientos del sector. Este es el Gran Hotel Fraiventos, el cual fue un ejemplo de los vaivenes en la zona. Pasó de ser un ícono de la ciudad a estar mucho tiempo abandonado. Hoy, nuevamente, cobra importancia. Este hotel era de los años 50 aproximadamente, era del Banco de Seguros del Estado, era propiedad del Banco de Seguros del Estado, era emblemático en la ciudad, incluso acá nosotros tenemos habitaciones hacia ambos lados aquí en planta baja, pero para un lado era casino y para el otro era un salón de fiestas, así que imagínense si el hotel ocupa toda la cuadra, el tamaño de esos espacios. Todo era en proporciones gigantescas, ¿no? El hotel tuvo 11 años abandonado. Y bueno, cuando surge la instalación de la planta de UPM hoy, en aquel entonces Bodnia, UPM hoy día, obviamente surgió la necesidad en este departamento de ampliar la capacidad hotelera. Entonces este hotel, que tenía unas 30 y poquito de habitaciones cuando funcionaba en la antigüedad, digamos, se amplió, obviamente se ayornó completamente, se amplió y se llevó a 64 habitaciones. Los primeros 2 años fueron, ya te digo, récord para agarrar los resultados, me decía mi jefe, imprimirlo y ponerlo en la pared de la oficina porque no se van a volver a dar, porque fue realmente, aparte un tipo de ocupación ideal, ¿no? Largas estancias, los huéspedes súper agradables, cero problema, era muy llevadero. No hay dudas que el Anglo y todo lo que significó no solo marcó un hito industrial para el país, sino que además, en la actualidad, es un punto de interés. Desde que la UNESCO declaró el paisaje industrial de Fraiventos como Patrimonio de la Humanidad, la actividad turística se vio favorecida con la distinción. A medida que el turismo crece, la oferta se perfecciona. El turismo es una de las líneas estratégicas que tiene la Dirección General de Desarrollo y Descentralización y tiene como propósito el estímulo hacia el desarrollo de esa actividad con el fin de generar empleo y desarrollo. En ese mismo sentido, estamos trabajando con una clave departamental, que es potenciar todos los destinos que tiene el departamento asociados a Fraiventos, a Las Cañas, Nuevo Berlín, San Javier y Jung. Hoy por hoy el departamento presenta importantes propuestas de corte turístico, precisamente a través del recurso cultural y natural que es muy sobresaliente en el departamento. Como toda ciudad a orillas de un río, cuenta con un aspecto natural y paisajístico destacado, por los paisajes y las actividades náuticas. El remo es una actividad clásica en la zona, practicada recreativa o deportivamente.
En pleno conflicto bilateral, algunos operadores turísticos usaron el recurso como una opción más para captar clientes, agudizando el ingenio para evitar cerrar esos establecimientos. Nos quedamos 2 años más con los puentes bloqueados, entonces lo que era turismo argentino no podías contar en lo absoluto, nada, era cero. Y bueno, ahí empezamos a ponernos creativos y a diversificar. Entonces ahí fue cuando creamos, por ejemplo, el paquete Fraiventos Industrial Pasado y Presente, que era un paquete que apuntaba a grupos, colegios, grupos de tercera edad, que era visitar en un mismo fin de semana las 2 mega industrias de la ciudad, como fue, con un siglo de diferencia, como fue el frigorífico Anglo en su época y la planta de UPM. Entonces realmente, como les comentaba antes, para grupos de estudiantes, etcétera, era increíblemente didáctico conocer 2 semejanzas y diferencias entre 2 industrias con un siglo de diferencia. Después creamos otro paquete que se llamó Remando en Equipo, que hay aquí unos botes, unas traineras, unos botes de remo para 14 personas, entonces sacamos grupos a remar por el río, incluso con un ex remero olímpico uruguayo, que es fraiventino, Joe Reboledo, que compitió en Atenas por Uruguay. Incluso ese paquete, que es muy interesante, lo vendimos y lo promovimos para empresas para trabajar el tema del liderazgo, porque hay un timonel, que es un líder, que tiene que llevar el ritmo, y toda la gente tiene que trabajar como un todo, y compaginar muy bien, porque si no empieza a chocar los remos uno contra otro y el bote no avanza o se va torcido. Entonces usábamos esa metáfora, si se quiere, para promoverlo en empresas como un tema de trabajo motivacional, ¿no? Para los locatarios, la Rambla y sus postales es motivo de orgullo. El Teatro de Verano es uno de los puntos de encuentro para contemplar la caída de sol, que parece bajar tímidamente a bañarse cada tarde en las aguas del río que da nombre a nuestro país. La Rambla está justamente preparándose para un cambio bastante grande, como es el poder poner un gran mirador que pueda gozar o que pueda disfrutar todo el visitante o el turista que llega a la ciudad, donde se pueda ver ese hermoso ícono que es la parte del Anglo, su chimenea y su lugar geográfico situado donde está, ¿no? Como ocurre en cualquier parte del mundo, aquí en Fraiventos también uno puede visitar diferentes partes de la ciudad durante el día y conocer parte de la historia. Pero en el casco urbano, cuando cae la noche y la luz artificial ilumina los monumentos y algunos edificios, realmente se transforma en un paseo distinto. El Teatro Jung es un valor arquitectónico de la ciudad y el país. Fue construido en 1913 y desde entonces fue sede de innumerables espectáculos nacionales e internacionales. En la actualidad continúa recibiendo artistas que disfrutan de mostrar sus espectáculos en un lugar muy especial. Fue remodelado y reinaugurado en 2015. Es patrimonio nacional bajo la administración de la Intendencia de Río Negro. El Museo Solari es un homenaje al artista Luis Alberto Solari. Fue inaugurado como Museo de Bellas Artes en 1989, afortunadamente con el artista en vida.
La construcción es bastante anterior y está ligada a la incidencia masónica en la comunidad desde el siglo XIX. El edificio está enmarcado entre la simbología de la masonería, tanto en la estructura como en el decorado. En su interior se exhibe en forma permanente parte de la obra de Solari y aleatoriamente muestras de trabajos de diferentes artistas. Uno de los paseos nocturnos es visitar la Costa del Río, desde un punto donde se aprecia el complejo industrial de UPM. Más allá del rechazo que a muchos provoca esta industria, visualmente es imponente. Lo que más puede impactar es el humo. Según la versión oficial, no es más que dióxido de carbono, que se convertirá naturalmente en oxígeno a través de los árboles. En este trabajo no estamos abordando temas de impacto ambiental, y esto es parte del presente del lugar. Personalmente, sigo prefiriendo los paisajes naturales. Si bien es lógico que Fraiventos sea conocido por el anglo o la industria papelera, también ofrece actividades recreativas integradas a la ciudad. A 5 minutos del centro, un área natural, fue destinada a la visita interpretativa. Mediante senderos señalizados, se puede recorrer la diversidad de la flora autóctona del lugar. Y otra de las características que tienen los espacios nativos en nuestro país, como aquí podemos apreciar, es que cambia drásticamente de un metro a otro. Veníamos en un monte bastante cerrado, de vegetación típica, pero nos encontramos con esta parte donde predominan las cañas. Realmente es un paisaje muy agradable, muy disfrutable en cualquier época del año, pero cuando las condiciones del tiempo acompañan, este paseo es para toda la familia, muy recomendable. Esos aspectos nos permiten también trabajar con otra clave hacia las localidades del interior, no solo asociadas al río Uruguay a través del corredor Pájaros Pintados, sino llegando con la dirección de turismo hacia las pequeñas localidades y parajes del departamento, tratar de mejorar la oferta que tenía el anglo como una fábrica de alimentos y apostar hacia un anglo que se va a convertir y que se está convirtiendo a través de la UTEC en un polo educativo con el fin de generar una fábrica de conocimientos. A pocos kilómetros de la capital de Río Negro está Las Cañas. Es el balneario de los fraiventinos. Cada año recibe un flujo de turismo nacional y extranjero muy importante, principalmente en los meses de verano. Es un lugar que bueno, como pasa quizás en todos los balnearios, los primeros días de enero es la movida juvenil un poco más importante, pero la verdad que estamos trabajando para desestacionalizar, de trabajar mucho, arrancar ya desde el 1 de diciembre con actividades todos los fines de semana y fortalecer febrero. Los picos quizás más altos de camping son Reyes y el feriado de Carnaval, donde por ejemplo este año que pasó nos acompañaron 540 carpas.
Las Cañas cobra su mayor esplendor en verano, como balneario que es, obviamente, es cuando más gente está disfrutando de este espacio del departamento de Río Negro. Pero en cualquier época del año, cuando acompañan las condiciones del tiempo, uno encuentra estos espacios, estos rinconcitos contra el río, que realmente son muy disfrutables. Créanme que la paz y la tranquilidad que hay en un entorno así para tomar un mate, contemplar el paisaje, es incomparable. El balneario en sí son 50 hectáreas, es un camping muy grande por suerte y que tiene proyección, o sea que si fuera necesario tiene para ampliar. La verdad que es muy cómodo, además por ejemplo en el camping son baterías de baños muy amplias, con ducha de aguas calientes, con personal las 24 horas que está a disposición, que tratamos de ponernos en el lugar del turista, estar en el lugar del otro y estar siempre atento a las necesidades. La verdad que se ha trabajado muy lindo y un grupo humano fantástico que eso ayuda bastante, con sentido de pertenencia al lugar sobre todas las cosas, ¿no? Este lugar reúne varios atractivos: historia, cultura, paisajes, industria y naturaleza. Que todo confluya en el mismo lugar le da un valor muy importante a la ciudad y sus alrededores. La comunidad lo sabe. Sabe de sus fortalezas y debilidades, porque ha vivido momentos muy buenos y de los otros. Por eso en cada plaza, en cada calle o en cualquier rincón, viven orgullosos de su pasado, realistas de su presente y optimistas del futuro.